Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a discutir un caso clínico. Mi nombre es Sebastián Correa Zapata, yo soy residente de primer año de medicina interna de la universidad. Eh, este es el caso clínico que tenemos para el día de hoy. Se trata de una señora de 72 años de edad, residente de la ciudad de Medellín, es viuda, tiene 2 hijos, es totalmente independiente para todas sus actividades básicas de la vida diaria y es ama de casa. Ella ingresó el 4 de agosto de este año manifestando que tenía unas heridas en varias partes del cuerpo. Como antecedentes importantes, la paciente tenía una artritis reumatoide desde hace unos 17 años, una depresión mayor, un parkinsonismo, una disautonomía. En sus antecedentes quirúrgicos destaca que había tenido una osteosíntesis más artrodesis en el tercer dedo de la mano izquierda hace aproximadamente 17 años, no era alérgica a ningún medicamento, había fumado durante la juventud por aproximadamente unos 5 años sin ser un tabaquismo pesado y había estado hospitalizada en otra institución el mes pasado, del 20 al 30 de julio del 2023, por el mismo cuadro clínico por el cual ingresa a nuestra institución, que eran las heridas en diferentes partes del cuerpo. En el manejo ambulatorio que ella tenía para el control de sus enfermedades de base, destacaban la prednisolona 5 miligramos una vez al día, aspirina, metoprolol, omeprazol, calcio con vitamina D, calcitriol, sertralina, levodopa, carbidopa, y había recibido adalimumab en el año 2008 a 2009. En la enfermedad actual destacaba un cuadro de aproximadamente 4 meses de evolución, de aparición de una lesión como un granuloma en el tercer dedo de la mano izquierda, que posteriormente se fue ulcerando con exposición del material de osteosíntesis, donde a ella le habían realizado una artrodesis de la articulación, y de forma similar habían aparecido unas lesiones como nódulos que luego progresaron a úlceras en el labio superior y en la rodilla derecha, con la misma evolución de las lesiones, primero como nódulos que posteriormente se fueron ulcerando. Además, refería que había tenido malestar general y algo de fiebre subjetiva en la casa. Recuerda que todo este cuadro clínico llevaba aproximadamente 4 meses de evolución y el mes anterior había estado hospitalizada en otra institución consultando por los mismos síntomas. A la revisión por sistemas, la paciente no refería artralgias, no había tenido pérdida de peso, no había presentado síntomas respiratorios o dolor torácico, no había tenido pérdida de cabello, no había tenido sangrado, equimosis, petequias, no diaforesis nocturna, no síntomas gastrointestinales, y la señora no tenía pues, vida sexual activa. Al examen físico, aparte de las lesiones que vimos previamente, los signos vitales estaban normales, no estaba febril, el estado general era muy aceptable, estaba orientada, en el cuello no se le palparon adenopatías, a la auscultación cardiopulmonar no se hallaron ruidos pulmonares anormales, en el abdomen no había dolor, no se encontró hepato, no esplenomegalia, las extremidades no tenía edemas, el llenado capilar era normal y no presentaba otras lesiones diferentes a la que tenía en la rodilla, en el tercer dedo de la mano izquierda y en la comisura labial. Y en la parte neurológica, pues no tenía ningún déficit agudo, una focalización previa o un déficit previo. Entonces, cuando se valoró esta paciente con el cuadro clínico de 4 meses de evolución de esas lesiones con esas características, pues se plantearon varias posibilidades diagnósticas de una forma muy amplia, entre ellas las infecciones a causa de su estado de inmunosupresión de base por el uso crónico de esteroides y años atrás otros inmunosupresores para el control de su artritis reumatoide, entre ellos infecciones fúngicas como una isoplasmosis, criptococosis, esporotricosis, coccidioidomicosis o paracoccidioides, tuberculosis cutánea, lepra era una de las posibilidades pues, que puede causar este tipo de lesiones, sífilis o actinomicosis, leishmaniasis podría presentar este tipo de lesiones en piel. Otras etiologías como enfermedades autoinmunes, debido a su antecedente de artritis reumatoide, se pensó en una posibilidad de que la paciente tuviera una vasculitis o que fuera un pioderma gangrenoso. Y no se descartaba la otra posibilidad grande de que fuera una lesión maligna, como un carcinoma escamocelular principalmente, el vasocelular más raro con este tipo pues como de características de las lesiones, o que fuera un linfoma.
Los laboratorios de ingreso de la paciente mostraron un hemograma que no tenía anemia con unos volúmenes normales, no tenía leucocitosis, neutrofilia ni citopenias. La PCR estaba levemente aumentada con una BCG normal, la función renal del ingreso era normal, tenía una hipoluminemia de 2.9 y las transaminasas, una AST levemente aumentada con una LT normal y las bilirrubinas fueron normales. Se tomaron pruebas para virus hepatotropos, hepatitis B y hepatitis C, los cuales fueron negativos, y una ELISA para VIH, la cual también fue negativa. La paciente, como había estado hospitalizada en otra institución el mes anterior por el mismo cuadro clínico, le habían alcanzado a tomar una biopsia en el cual lo único que nos reportaban era una reacción granulomatosa. Cuando la paciente llegó, pues al ver la magnitud de las lesiones, tanto en la comisura labial como en el dedo, se solicitó valoración por cirugía maxilofacial para valorar la herida en cara, y cirugía maxilofacial llevó a la paciente para una reconstrucción, pero no tomaron muestras. Cirugía plástica valoró a la paciente por el compromiso que tenía en el dedo de la mano izquierda y decidió llevar la cirugía para retirar el material de osteosíntesis y toma de cultivos. Desafortunadamente no se logró quitar por completo todo el material de osteosíntesis debido a que 2 tornillos fue imposible extraerlos y se tomaron muestras para microbiología. Entonces, como una de las posibilidades diagnósticas para el caso de esta paciente, se planteó que podía ser una neoplasia. Uno de ellos, el carcinoma escamocelular, principalmente se presenta en áreas fotoexpuestas como la cara, el cuello, el tronco y las extremidades. Sin embargo, existen algunos tipos de carcinoma escamocelular que se presentan en áreas no fotoexpuestas como la mucosa oral o la región anogenital, principalmente en personas de raza negra o en personas que tienen procesos inflamatorios crónicos en algunas de estas regiones. Las lesiones podrían ser como pápulas, placas o nódulos, y la superficie puede ser tanto lisa como hiperqueratósica y se podrían llegar a ulcerar, por lo cual cabía dentro de las posibilidades diagnósticas. Las lesiones en la cavidad oral generalmente comprometen el piso de la boca, la lengua en la parte lateral o ventral, o en el compromiso de los labios, sobre todo el labio inferior. En la biopsia, pues esperaríamos encontrar o que nos describieran displasia de queratinocitos que pueden comprometer toda la epidermis y pueden o no comprometer la dermis y tejidos profundos, dependiendo del compromiso invasivo del carcinoma. Eh, la presencia de queratinocitos atípicos, múltiples mitosis, queratinocitos anaplásicos, pero como ya teníamos una biopsia previa donde solamente reportaban una reacción granulomatosa, no nos reportaban ninguna de estas otras características. La posibilidad de una neoplasia, como un CA escamocelular, fue como disminuyendo. Se solicitaba más valoración por reumatología por el antecedente de la artritis reumatoide y descartar que no fuera a tener una vasculitis asociada a su artritis reumatoide. Estos decidieron solicitar estos estudios. El factor reumatoide estaba levemente positivo, los anticuerpos anti-CCP fueron negativos, los ANAS negativos, los anticuerpos antineutrófilos extraíbles también fueron negativos. Reumatología también además solicita una radiografía comparativa de ambas manos. No evidencia que tenga ningún compromiso activo de la artritis reumatoide, evidencia que está bien controlada, y cierran interconsulta con, pues, descartando la posibilidad de que la paciente tuviera una vasculitis asociada a la artritis reumatoide. Y en la artritis reumatoide, pues, las vasculitis que suelen presentarse comprometen sobre todo vasos de pequeño y mediano calibre. Es más común en los hombres que en las mujeres, sobre todo con antecedentes de tabaquismo pesado y una larga evolución de la enfermedad, y el factor reumatoide generalmente está a títulos mucho más altos. Puede comprometer las extremidades con arteritis distal, con hemorragias en astillas y infartos en los pliegues ungueales, y la formación de úlceras cutáneas. Pueden presentar púrpura palpable, que esta paciente pues no las tenía, y neuropatía periférica con un compromiso en guantes y calcetín. El compromiso de las extremidades es mucho más frecuente, puede también comprometer nervios periféricos, y es mucho menos frecuente tener compromiso de órganos como pulmón, riñón, el tracto gastrointestinal o el sistema nervioso central. En la biopsia, pues esperaríamos encontrar una panarteritis con necrosis fibrinoide, endarteritis obliterante, depósitos de inmunocomplejos,
pero no teníamos en la biopsia que se le había realizado previamente a la paciente ningún hallazgo que describiera el patólogo sugestivo de pronto de una vasculitis. A esta paciente entonces teníamos los primeros aislamientos, el cultivo del tercer dedo de la mano izquierda, del procedimiento quirúrgico realizado por cirugía plástica. Se documentó una serratia marcensis en el hueso. Se solicitó también PCR para Mycobacterium tuberculosis en el tejido del tercer dedo de la mano izquierda, el cual fue no detectable, y la PCR en orina para Mycobacterium tuberculosis tampoco fue detectable. Como ya habíamos visto, hepatotropos negativos, VIH negativo, y se solicitó un antígeno para criptococo, el cual fue negativo. Con esos hallazgos se decidió iniciar manejo con cefepime para la osteomielitis por serratia, 1 gramo cada 8 horas, se inició el día 11 del 08, continuó con la prednisolona 5 miligramos al día y el resto de su medicación de base. Entonces la criptococosis era una de las posibilidades diagnósticas en nuestra paciente. Es causada principalmente por Cryptococcus neoformans, sin embargo existe otro tipo de criptococo que puede estar relacionada. El compromiso puede ir desde pacientes que son asintomáticos hasta presentar falla ventilatoria y compromiso multiorgánico. Se presenta principalmente en pacientes que están en contacto con aves o palomas, o pacientes que están en cavernas en contacto con el excremento de estos animales, pero nuestra paciente no había viajado a ninguna parte recientemente, pues, o que tuviera un contacto fuerte con palomas, no se describió. Principalmente criptococo puede comprometer de forma de prima infección tanto el sistema pulmonar o el sistema nervioso central. La mayoría de las infecciones en los pacientes inmunocompetentes pueden pasar de forma asintomática o con síntomas leves, y la mayoría de las infecciones que se presentan es por reactivación de alguna infección latente en el pasado. Para el diagnóstico se puede utilizar el análisis directo de algunas muestras o la inmunohistoquímica, que tiene una sensibilidad variable que puede ir desde el 30% hasta el 80% dependiendo del estado inmunocompetente pues, del paciente. La presencia del antígeno para criptococo en orina tiene una sensibilidad que puede ir del 93 al 100% con una buena especificidad, y es positivo sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. El cultivo para histoplasma, para criptococo, se puede presentar en las muestras o de tejido o en secreciones, y lo que nos reportarán serán unas levaduras encapsuladas intracelulares. Las manifestaciones en piel puede presentarse como nódulos que se pueden ulcerar, la presencia de pápulas o pústulas, abscesos, lesiones tipo molusco contagioso, o incluso la presencia de una fascitis necrotizante y la presencia de placas. Como los vemos en esta imagen, las lesiones de criptococo pues, se presentan muy similares, como si fuera un molusco contagioso, con unas lesiones como umbilicales, rosadas o perladas. En las imágenes pulmonares podríamos encontrar nódulos, masas pulmonares, ya sean múltiples o nódulos solitarios, y algunas consolidaciones con broncograma aéreo. A la paciente se le realizó también un TAC contrastado tanto de cara como de cuello, TAC de tórax y TAC de abdomen. En el TAC de cara y de cuello no se documentaron la presencia de adenopatías. En la base nasal derecha había un engrosamiento cutáneo con un realce heterogéneo de la grasa subcutánea, sin ningún otro hallazgo. Y en la tomografía de tórax se encontró un foco de consolidación pulmonar basal izquierdo que sugería como primera instancia una consolidación neumónica. Tenía un derrame pleural derecho que era laminar, sin otros hallazgos. No tenía adenopatías mediastinales descritas en la tomografía. Y en el TAC de abdomen habían signos de colelitiasis, pero sin colecistitis, y no describían la presencia de hepato ni esplenomegalia. La esporotricosis puede ser otro de las micosis que pueden dar este tipo de lesiones en la piel, principalmente Sporotris schenki. Se da sobre todo por inoculación directa en la piel, en el sitio con material contaminado con el hongo, y este suele estar presente en suelo y en plantas o en agua, en madera en descomposición del ambiente. El directo para el diagnóstico de esporotricosis tiene baja sensibilidad. El cultivo puede demorarse entre 5 y 30 días para el diagnóstico, por lo que limita su uso a la hora de hacer un diagnóstico temprano.
Y algunos métodos como serología y PCR, si bien están descritos, no están ampliamente disponibles y se usan sobre todo para investigación. Existen tres formas grandes de presentación de, la, de las protricosis, que sería la forma linfocutánea. Se presenta primero como una lesión ulcerada, aparece inicialmente como una lesión nodular que posteriormente se puede ir ulcerando con unos bordes infiltrativos unos 15 a 30 días después de la inoculación, y posteriormente esta micosis se va diseminando por los vasos linfáticos y va comprometiendo todo el recorrido del vaso linfático, y es por eso que la forma linfocutánea da esta manifestación característica de distribución de los vasos linfáticos. La forma linfocutánea fija se presenta similar a la forma linfocutánea, y es que en el sitio de la inoculación del hongo se genera la lesión que inicialmente aparece como una pápula o como un nódulo que posteriormente se va ulcerando con una superficie que es costrosa, pero en este caso no presenta una diseminación linfática. Y las formas cutáneas diseminadas, en la cual se puede, después de la inoculación en la piel, dar una diseminación hematolinfática y comprometer cualquier parte del cuerpo, dando las mismas lesiones pero de forma pues difusa en cualquier parte. Paracoccidioidomicosis fue otro de los diagnósticos que se tuvieron en mente como un posible causante de las lesiones de la paciente. En este caso, paracoccidioides, la infección se da por inhalación de las microconidias. Los hospederos, si bien se han encontrado en los humanos y en los armadillos, a veces se han descrito en algunos animales domésticos como en los gatos, que podrían llegar a infectar a los humanos. La infección con paracoccidioides brasilensis pues puede tener, después de la inhalación de las microconidias, una evolución a una cura espontánea, sobre todo en pacientes que tienen un sistema inmune indemne, permanecer de una forma latente a nivel pulmonar o progresar a una enfermedad. Y cuando se progresa a la enfermedad, puede ser una enfermedad aguda o subaguda, que representa la minoría de los casos, menos del 5%, sobre todo en pacientes jóvenes, niños, adolescentes o adultos, y generalmente el compromiso es mucho más severo, a diferencia de la enfermedad crónica, que afecta de forma predominante a los adultos en el 95% de los casos. Y en esta se da por reactivación de una infección primaria. Entonces, como para hacer el comparativo, la enfermedad aguda, sobre todo en pacientes jóvenes menores de 30 años, sobre todo pacientes que tienen algún compromiso de la función inmune, hay afectación multiorgánica, adenopatías, hepatosplenomegalia, múltiples lesiones en piel, y generalmente este tipo de presentación aguda o subaguda no hay compromiso pulmonar, a diferencia de la enfermedad crónica progresiva, donde el compromiso pulmonar es mucho más importante, afecta a hombres de forma predominante por encima de los 30 años, y también podríamos tener lesiones en piel y en las mucosas, compromiso de las glándulas suprarrenales con el desarrollo de una insuficiencia suprarrenal, y el compromiso de otros órganos. En este caso puede haber tos, fiebre, disnea, astenia, malestar general e incluso pérdida de peso. Nuestra paciente no había tenido pues como ninguna de estas manifestaciones, por lo que disminuía las probabilidades. Las características de las lesiones en piel y en las mucosas eh, son generalmente unas úlceras eritematosas que tienen un fondo como granular o granulomatoso, que se entremezclan con algunos puntos hemorrágicos y dan una forma de piel de mora, y se conoce como una estomatitis moriforme, que no eran similares a las características que tenía la lesión de nuestra paciente. Al día 14 de agosto, la paciente pues, ya venía con cefepime, como habíamos iniciado previamente, por la osteomielitis y con el cubrimiento del foco pulmonar que se había encontrado en la tomografía. Pero a esta fecha la paciente venía con un deterioro clínico, presentando delirium, empezó con diarrea de alto gasto, alteración de su patrón respiratorio, disnea, una tos húmeda no productiva, y las lesiones fueron empeorando con dehiscencia de la sutura que había realizado cirugía maxilofacial. Se decía entonces para esta fecha, que llevaba 3 días con cefepime, suspenderlo e iniciar meropen en 1 gramo cada 8 horas ante la sospecha de una sobreinfección por gram negativos y anaerobios. Se decidió también iniciar de forma empírica anfotericina B 50 miligramos una vez al día. Se solicitaron hemocultivos
y por el hallazgo tomográfico y el deterioro clínico de la paciente se solicitó a neumología valorarla para realizar una fibroncoscopia y lavado broncoalveolar. Se solicitó además a cirugía maxilofacial tomar nuevas biopsias de las lesiones en la cara para estudios microbiológicos. Los aislamientos a la fecha se había solicitado un antígeno en orina para histoplasma, el cual fue negativo. Ya teníamos resultado del lavado broncoalveolar. Algram era negativo. El cultivo de la secreción del lavado broncoalveolar no se encontraron bacterias, la reacción leucocitaria era escasa y a las 24 horas por ahora iba negativo. Por la diarrea de alto gasto se solicitó toxina para Clostridium, la cual también fue negativa, y el directo para hongos de muestra de la mucosa del labio superior también fue negativa para micosis. Entonces, una de las posibilidades fuertes para nuestras pacientes era la presencia de que las lesiones fueran causadas por una histoplasmosis, teniendo en cuenta el antecedente de inmunosupresión por el uso de la prednisolona para la artritis reumatoide. La histoplasmosis es causada entonces por este hongo que se llama Histoplasma capsulatum. Es un hongo dimórfico que puede crecer tanto en forma de micelio como en forma de levadura. Levadura principalmente a la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y la forma infectante del histoplasma son las microconidias, las cuales se inhalan hacia las vías respiratorias y allí son fagocitados por los macrófagos, donde posteriormente se las presentarán a las células presentadoras de antígeno. La presentación de la histoplasmosis dependerá mucho del estado inmune del paciente, si es un paciente inmunocompetente versus si es un paciente inmunocomprometido. Los pacientes que tienen un sistema inmune innato o indemne, mejor dicho, generalmente son asintomáticos o pueden tener algunos síntomas leves como un resfriado común, pero en pacientes que tienen compromiso de la inmunidad, generalmente pueden evolucionar a una condición potencialmente grave con compromiso multiorgánico. El desarrollo de los síntomas y el desarrollo del compromiso dependerá de estas tres variables, como son la intensidad de la exposición al inóculo al cual estuvo sometida el paciente, el estado inmune de la persona y si el paciente tiene algún trastorno pulmonar de base. Como lo decíamos previamente, los pacientes inmunocompetentes generalmente son síntomas leves o incluso pueden ser asintomáticos, mientras que pacientes que están inmunocomprometidos tienden a tener formas graves y diseminadas de la enfermedad. Y existen algunos factores de riesgo para que una persona presente histoplasmosis diseminada, como es tener un tratamiento inmunosupresor por alguna de las causas, ya sea como la de nuestra paciente por una enfermedad del tejido conectivo, el uso de la prednisolona, metrotexato, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, los pacientes con VIH-Sida, sobre todo con conteos de linfocitos TCD4 por debajo de 200, los pacientes post-trasplante de órgano sólido o los pacientes en los extremos de la vida, ya sean ancianos o niños muy pequeños. Para el diagnóstico se pueden utilizar diferentes métodos. Las tinciones especiales de patología o de secreciones tienen una sensibilidad que puede ser variable, la mayoría de veces menor del 50%, y es observador dependiente. Depende de la experiencia que tenga la persona en analizar este tipo de muestras y que no vaya a ser confundido con alguna otra micosis o con algún otro hallazgo. Entre las tinciones se encuentran la tinción de Wright, de Giemsa, de plata metenamina y el ácido peryoico de Schiff, donde se van a ver las levaduras intracelulares con gemación en un centro pues, que es como angosto. El cultivo para histoplasma, para el diagnóstico, pues, tiene una sensibilidad que es variable y va a depender del tipo de histoplasmosis. Varía desde una histoplasmosis aguda donde tiene una sensibilidad tan baja como el 15% hasta casos de histoplasmosis diseminada donde puede tener una sensibilidad que puede variar entre el 50 y el 85%. Para el análisis en el cultivo se basa tanto en las características macroscópicas de las colonias y las características microscópicas. Una limitante importante es que requiere más o menos entre 3 y 6 semanas para que se puedan obtener las colonias y poder hacer el diagnóstico por medio del cultivo. El antígeno para histoplasma es una herramienta muy útil tanto para el diagnóstico y la evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con histoplasma. Depende la sensibilidad también de si el paciente es inmunocompetente o está inmunosuprimido y del tipo de antígeno de donde se tome pues, la muestra.
teniendo una sensibilidad para el antígeno en orina mucho mayor que cuando se mide el antígeno en suero, siendo del 80% para los pacientes inmunocompetentes y para los pacientes inmunosuprimidos del 95%. Y una de las ventajas de la solicitud de los antígenos para histoplasma es que sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en quienes probablemente la producción de anticuerpos por su inmunocompromiso va a estar muy deficiente, es probable que nosotros encontremos el antígeno positivo antes de tener la detección de anticuerpos para el histoplasma. Y existen algunas técnicas inmunológicas para la detección de anticuerpos, como son la fijación del complemento o la inmunodifusión. En la fijación del complemento, pues lo que nos permitirá es medir esos anticuerpos que fijan el complemento específicamente dirigidos contra histoplasma, y unos títulos que cuando son reportados por encima de 1 en 32, pues son altamente sugestivos de una histoplasmosis activa. Y la inmunodifusión nos permite la detección de unas bandas contra unos antígenos específicos del histoplasma, como son el antígeno H y el antígeno M. Sobre todo, la presencia de antígeno M está positivo en el 80% de los casos y tiene una sensibilidad mucho mayor que el antígeno H, que puede ir alrededor del 76% con una especificidad del 95%. Los anticuerpos para, para histoplasma tienen una limitante que nos puede dar unos falsos positivos, y es que pueden estar positivos incluso hasta por 2 años, sobre todo en inmunodifusión para la banda M. Y un falso negativo puede ser dado porque aún el cuerpo no haya desarrollado los anticuerpos, dado que esto se requiere aproximadamente de 2 a 6 semanas para que se puedan producir. Finalmente, a la paciente se le pidieron estos estudios, se le pidió inmunodifusión, la cual fue reactiva para histoplasma con banda M, lo que apoyaba la sospecha diagnóstica. Y para el 24 de agosto había un reporte preliminar del cultivo que era compatible con histoplasmosis. Al día 25 de agosto la paciente llevaba 11 días de anfotericina B, y debido a una descompensación por una sobrecarga hídrica, estaba en anasarca, hizo un edema agudo de pulmón, se decidió suspender la anfotericina B debido a que requiere gran cantidad de líquidos para evitar la nefrotoxicidad, que si bien la paciente pues había tenido un leve deterioro de la función renal y había hecho una hipocalemia moderada, pues venía en tratamiento y venía estable y se había logrado mantener, pero la sobrecarga de líquidos sí fue una gran limitante para continuar este medicamento, y se decidió pasar a itraconazol oral, 200 miligramos cada 8 horas por 3 días, y luego se continuarían 200 miligramos cada 12 horas hasta completar al menos un año. La creatinina con la que ella ingresó había sido de 1, y en los días, más o menos 3 días después de haber iniciado la anfotericina B, la creatinina estuvo oscilando entre 1,3, 1,38, y el potasio estuvo casi siempre en 2,9, con reposiciones diarias de potasio parenteral, sin compromiso del sodio. El día 26 de agosto, la paciente persiste con una evolución clínica no satisfactoria desde el punto de vista respiratorio, sobre todo congestivo, y finalmente la paciente fallece. Algunas conclusiones sobre el caso que nos llevamos es que este tipo de lesiones que se agrupan dentro de un síndrome que se conoce como el síndrome destructivo de línea media tiene muchas posibilidades diagnósticas, que pueden ir desde enfermedades infecciosas, posibilidades de enfermedades autoinmunes o incluso en las neoplasias, que hay que evaluar cuáles son los factores de riesgo y el estado inmunológico del paciente para tratar de orientar cuál puede ser la posible causa de las úlceras en el paciente, y que sin lugar a dudas este tipo de lesiones, que pueden ir desde cosas muy leves con cura, con un adecuado tratamiento, hasta compromiso multisistémico con consecuencias catastróficas para los pacientes, requiere que tenga un manejo multidisciplinario por todas las especialidades que puedan intervenir para la mejoría del paciente. Listo, muchas gracias.
Hola, profe. Profe Cristian tiene levantada la mano, por Hágale, favor. Daniel. Eh, Profe, no lo estamos escuchando. Ya, del profe Daniel. No, hágale Cristian, hermano, tranquilo. Después hablo yo. Bueno, yo creo que ese caso es muy distinto, ¿cierto? En el enfoque diferencial de estas lesiones. Ustedes pueden meterlo por allí por algo que se llama como lesiones de línea media. Y siempre que se le encuentre, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos, habrá que hacer un diagnóstico diferencial a partir de los hallazgos embriológicos que ustedes venían describiendo entre el histoplasma y paracoxidoglicosis, ¿cierto? Obviamente ya empieza la evaluación del género, de los factores epidemiológicos, los que van a orientar más hacia uno u otro de los patógenos, pero siempre por favor tenerlo en cuenta. Miren que fue una de las primeras impresiones que tuvo el grupo de infectología que se logró corroborar pues como al final. Y obviamente entra en el diagnóstico diferencial gran cantidad de lesiones, pero por favor, desde ahorita que están comenzando ustedes el primer año de medicina interna, nunca olviden eso. Y la manera pues como de aproximarse al rendimiento de las diferentes pruebas que están allí en el tratamiento, pues que incluso en esta jovencita se inició empíricamente sin tener los resultados de las muestras microbiológicas porque era la principal sospecha y por todo lo que ustedes ya saben que hubo dificultades pues en el procesamiento de las muestras por el grupo químico. Me parece pues un buen abordaje para estar comenzando este diagnóstico diferencial. Sebas, bien, yo creo que haces una propuesta de diferenciales interesante y que pues siendo tu primera exposición pues de este tipo, pues yo creo que hiciste una buena exposición. Lo más importante cuando uno estudia medicina interna es hacer ese enfoque sindromático que es tan importante. Entonces, cuando vos abordás las úlceras, esas úlceras crónicas, ese diferencial, eh, hay que enriquecerlo mucho y plantearse cuáles son todas esas posibilidades. Entonces yo creo que como objetivo principal pues, de la charla, yo creo que se cumplió. Es un caso pues que era muy difícil. Normalmente la gente o todos pues tendemos a pensar que la inmunosupresión pues es toda muy parecida y en realidad pues vemos que no. Cuando ya después hablamos con el hijo que vive en España, pues nos dijo que no solamente esta señora había tenido metotrexate y prednisolona, sino que había estado en tratamiento con anti-TNF por un periodo prolongado. Luego se lo suspendieron por efectos adversos. Entonces tuvo varias cosas que en realidad esta señora había tenido una inmunosupresión acumulada bastante importante, lo cual incrementa la posibilidad de tener infecciones diseminadas como lo fue en este caso. Entonces, no olviden, como les dice Cristian, la importancia de la histoplasmosis diseminada. No es únicamente en VIH, miren que puede pasar en muchos escenarios y plantearse cuáles son todas esas posibles alteraciones que puede estar teniendo mi paciente y qué es lo más grave que le pueda pasar. Y así pues poder ir diseñando un plan estructurado para aproximarse a esos pacientes. Eh, no, pues yo creo que el plan con ella era ese, pues terminar las 2 semanas de inducción con la anfotericina y posteriormente completar al menos un año de tratamiento con itraconazol, pero pues realmente la evolución de la paciente, pues sí, realmente su deseo de no vivir más, pues fueron lo que terminó mandando la pauta acá. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, profe Daniel y Cristian. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo adicional de la charla.